Comenzamos este segmento. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia, para hablar fundamentalmente de Perú y de Colombia, pero ha entrado una noticia de última hora en estos momentos, puesta en el Twitter por Miguel Enrique Otero, presidente y dueño del diario El Nacional, donde ha indicado que un juez rodeado de guardias nacionales han tomado el edificio del Nacional para embargarlo todo en la tarde de hoy. De manera que se han presentado con una notificación, un cartel de notificación y pues han ocupado manu militari la sede del Nacional, periódico histórico, fundado por Miguel Otero Silva. Doctor Sánchez Berzaín, otro capítulo de lo que está ocurriendo en nuestra región. Esto que vemos en Venezuela es castrochavismo puro y duro. Asalto a la propiedad privada para liquidar la libertad de expresión del periódico El Nacional, utilizando fallos de jueces infames que son títeres de la dictadura y que en vez de jueces son verdugos y que en vez de proteger los derechos violan los derechos humanos. Sucede en Cuba, sucede en Bolivia, sucedió en el Ecuador de Correa y ahora estamos viendo esto en Venezuela, de lo que vendrá más, porque esta es una organización criminal sin límites y se están apropiando de ese periódico, además de controlar y de censurarlo y de acabar con la libertad de prensa por el mecanismo legal, pero el mecanismo legal dictatorial que es puro crimen. Vamos a ver lo que está ocurriendo en Colombia, otro lugar que está bien candente en el día de hoy. Que no hay razón alguna para quitarle a un colombiano el derecho a comer, el derecho a movilizarse, el derecho a trabajar. Ya nosotros hemos dicho con toda la claridad que estamos listos a reunirnos con los miembros del Comité del Paro para avanzar en negociaciones y en construcción de acuerdos. Ese ha sido un mensaje que se ha transmitido de manera diáfana. Hagamos eso rápidamente y permitamos que nuestro país siga reactivándose. ¿Se va a dejar derrocar Iván Duque? Ojalá que no. Lo que hay que tener claro es que lo que está sucediendo en Colombia es un golpe de Estado contra el gobierno de Duque y un ataque feroz contra la democracia colombiana, que además se ha planificado, se ha anunciado, se ha preparado y ahora se está ejecutando. Este es un proceso que está siendo operado desde la plataforma de Venezuela, con la guerrilla de las FARC, el ELN, el narcotráfico, y está dirigida por Cuba. Ahora, yo no sé por qué el presidente Duque tiene dificultad en identificar al adversario. Ha mencionado Venezuela, ha sacado un diplomático cubano, pero en ese proceso de conspiración, los servicios del Ecuador, a través del presidente Lenín Moreno, hace 2 semanas, cuando estábamos en el foro, han expresado que esa es una operación del castrochavismo y Lenin ha dicho que Maduro debería sacar sus sucias manos de Colombia. Lo que necesita el presidente Duque, en mi criterio, además de esa energía que es buena para proteger y para dialogar, es identificar el adversario y proceder en consecuencia. Tiene que salvar no solo su gobierno, tiene que salvar Colombia, porque ahí hay 2 planes. El plan de derrocarlo, pero si no lo derrocan, lo van a dejar tan ablandado, tan destruido, que van a preparar el camino para que Petro gane la elección. Las 2 cosas están en juego. Al castrochavismo en este momento, de repente, más que derrocar a Duque, le interesa ablandar, destrozar cualquier posibilidad de resistencia a su llegada mediante unas elecciones manipuladas el próximo año. Otro titular noticioso es el de Perú. Las elecciones se han ido cerrando las encuestas y Keiko Fujimori, en la más reciente encuesta de Datum, un simulacro de votación, hay una diferencia de apenas 3 puntos, 44 a 41. Eso entra dentro del margen de error, lo cual quiere decir que hay un empate técnico ahí. ¿Cómo ve este proceso peruano? En el Perú se está reproduciendo la confrontación que se produce en todas las Américas, que no es ideológica, que no es programática. Ahí no hay derecha, no hay izquierda. Es la dictadura castrochavista que manipula la toma del poder versus la democracia. En el Ecuador se planteó eso y ganó la democracia. El caballo de Troya
que estaba montado con Andrés Arauz, perdió y ganó Lasso. Aquí el caballo de Troya del castrochavismo es Castillo. Y ese caballo de Troya va a perder, en mi criterio, por un margen de más o menos el 10%. Faltan 4 semanas, él no hace más que caer y Keiko no hace más que subir. ¿Y van a aceptar eso o van a ordenar movilizaciones y quemas y bloqueos de carreteras si pierde Castillo? Va a perder el castrochavismo, pero va a empezar de inmediato un proceso de conspiración para derrocar a Keiko con cualquier motivo, incluyendo el del preso político más antiguo que hay en las Américas, que es el padre de Keiko, el expresidente. Que haya dicho que lo va a indultar tan pronto llegue. Bueno, entonces se trata de que la llegada de Keiko al poder, que debió haber llegado hace mucho tiempo, con más popularidad, con más fuerza, pero las cosas de la política interna lo impidieron, tiene que ser un reencuentro del Perú con su democracia, un proceso de unidad y un proceso para frenar de una vez por todas el avance del castrochavismo que le ha causado muchísimo daño al Perú. El Perú es uno de los objetivos importantes y yo creo que, afirmo, no creo, la elección va a ser ganada por Keiko, la ventaja va a ser de alrededor de un 8-10% y ese va a ser un estate quieto muy, muy firme en la región después del Ecuador. Hay que cuidar Colombia, hay que cuidar Argentina y hay que ver lo que va pasando en Chile. ¿Y Bolivia qué? Bolivia es una dictadura consolidada, una dictadura con careta de democracia, una dictadura electoralista donde el pueblo se está calentando y no van a pasar demasiados meses antes de que el sistema dictatorial con Evo Morales como dictador en jefe y Arce Catacora como el jefe del Estado que es manipulado por el dictador en jefe tengan problemas. 2 datos. En Bolivia se acaba de informar que el 60% que la deuda externa y la deuda interna es el 60% del Producto Interno Bruto. O sea, Bolivia está en una caída económica abierta. Las reservas económicas están en el mínimo y no hay producción alguna que no sea la minera y la de droga. Bolivia está convertida en un narcoestado. Y en medio de todo eso, el gobierno sigue abusando, aumentan los presos políticos, todo el mundo reclama por Yanine Áñez, que es presa política, pero cada semana ponen un promedio de 10 a 15 personas presas políticas entre policías, militares y civiles, con el cuento de que fue golpe de Estado la renuncia de Evo Morales. Pero justamente hablando de eso, ¿cómo es posible que salió, renunció, se nombró un gobierno provisional, se fue al exilio y regresa y gana su candidato? No gana su candidato, ha sido un fraude colosal. Eso es algo que el momento en que Bolivia recupere la democracia se va a demostrar. El año 2005, cuando Evo Morales llega al poder con elecciones, Bolivia tenía una cantidad de votantes de 3,5 millones más o menos. Para el año 2014-2019, el número de inscritos y votantes sube en el 97%. Y en el mismo periodo de tiempo la población solo ha subido el 22%. En Bolivia hay voto universal desde 1952 y el voto es obligatorio. No pueden venir a decir que han incrementado los votantes en un 97% cuando la población solo ha crecido en 22%. Hay 1,5 millones de votantes fantasma en Bolivia. Y con esos votantes, con la complicidad del gobierno interino que tenía que haber sido de transición y de parte de la oposición funcional, le han hecho la emboscada al pueblo boliviano el 20 de octubre pasado y han hecho aparecer que hay 56% de triunfo electoral. Otra prueba de ese fraude es que 3 meses después han habido elecciones de alcaldes y gobernadores. Ya perdió todo el partido de Evo Morales y nunca ha podido llegar a ese porcentaje en 3 meses. En 5 segundos, ¿extranjeros votaron ahí? ¿Le dieron cédulas para que votaran extranjeros? Votan, pero votan muertos y votan fantasmas. El problema es que en todas las áreas controladas por Evo Morales hay inscritos que no existen. ¡Qué horror! Doctor Sánchez Berzaín tiene que seguir viniendo al programa. Gracias, Oscar. Gracias. Al volver,